Rompe fronteras, expande tus negocios. Networkers por Binational Link. Pues bienvenidos nuevamente a este episodio de Networkers by National Link, un episodio que busca ahora entender más la fiscalidad en España. Son de las preguntas más frecuentes cuando un empresario inversionista busca venir a este país, que es como una extensión de nuestra tierra. Realmente cuando venimos a España nos sentimos como en casa. Y esto se debe también a toda la hermandad que hay histórica. Hay mucha comunidad mexicana llegando a España, y en particular en Madrid. Ahora estamos en un lugar emblemático de este lugar de Chamartín. A espaldas nuestras tenemos uno de los museos más visitados de España. Y más queridos, yo creo. Más queridos, donde más pasión se vive. En Sudamérica, por lo menos, es muy querido el Real Madrid. Y ¿sabes qué? También aquí jugó un jugador mexicano que nos conectó mucho. A mí desde niño, en mi generación, desde luego estamos hablando de Hugo Sánchez. El mejor goleador que ha tenido el Real Madrid, vamos, con las volteretas que pegaba, con eso ya lo decía todo. Pichichi Hugo Sánchez con unos goles muy vistosos de chilena. Y esta época, quieras o no, nosotros en México veíamos muchos partidos del Real Madrid gracias a que estaba jugando este jugador acá. Sin duda nos llena de muy querido en el Real Madrid, vamos, es un emblema del Real Madrid y de todo el madridismo, porque estuvo muchos años aquí y nos dio muchos goles para el Real Madrid. Sí, pues tengo que agradecer muy querido. a Hugo Sánchez, porque cuando yo vengo para acá, digo que soy mexicano y se me abren puertas gracias a lo que él logró por acá, a base de esfuerzo, de empeño y bueno, pues sin dudas, uno de algunos representantes. Ahora están llegando más mexicanos que también están haciendo cosas muy exitosas, y hoy estamos en las oficinas de Auren, uno de los despachos fiscales top 3 en servicios para el empresario hispanoamericano, latinoamericano y en particular para el mexicano. Y estamos con José Pablo Martín, Bueno, gerente de fiscalidad y que lleva todo el tema de contabilidad dentro de aquí. Y que bueno, me platicabas un poco de ti, que nos platiques un poco de ti, cómo te involucraste en Auren, ¿verdad? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Bueno, al final Auren, realmente llevo aquí casi toda mi carrera profesional. Llevo 15 años ya aquí, he estado en otros despachos, pero bueno, aquí ya llevo desde el año 2009 y mi involucración desde el principio, pues bueno, yo creo que nos estás conociendo poco a poco, desde que hay que decirlo todo, bienvenido a España, porque ha sido un poco complejo, ya después explicaremos la venida de Arturo. Ha sido complejo, pero nos hemos involucrado porque, como habrás visto, nos involucramos con el cliente y con las personas. Entonces, es una manera de actuar Auren que yo creo que ayuda mucho a las personas, y tanto a las personas de fuera, a los clientes, como a los empleados de aquí. Entonces, la manera que tenemos de involucrarnos es esa. Entonces, es así mi manera de estar aquí en Auren y de conocer y de ver, como has dicho tú, cómo está viniendo mucha gente de México. Fundamentalmente de Sudamérica en general, pero de México nos está viniendo mucha gente que está dejando su tierra por A o por B, por diferentes circunstancias, y se quieren instalar aquí en España. Aquí en España yo creo que tú lo estás viendo, tenemos esto, además de los monumentos y de gente que ha venido aquí a España y ha triunfado, tenemos este sol, que tenemos muy buen tiempo, claro. Tenemos una seguridad tremenda, y eso yo creo que es lo que estáis buscando. Toda la gente que viene de migración, que viene aquí a España, es lo que busca, un poco, estar un poco como su segunda casa, o vamos a decir su futura nueva casa. Claro. Un poco es eso. No, pero has dado en el clavo. La gente, para nosotros es muy importante el trato, cómo nos sentimos bienvenidos en un lugar. Y sin duda España es un lugar de ellos. El otro tema que se valora mucho es la seguridad. Uno puede estar a cualquier hora del día, prácticamente, o de la noche. Siempre a mí, todos los clientes me dicen, es que estamos, José Pablo, estamos alucinados porque no entendemos cómo podemos salir por la calle, pasear, salir a las 10 de la noche, a las 11, sales de cenar de un restaurante y vas andando a tu hotel, vas andando a tu casa. Y dice, eso en otras ciudades, pero no solo México, me lo dicen en Argentina, ecuatorianos, chilenos, de cualquier otro país de Sudamérica. Dice, sobre todo lo que para nosotros es súper importante, primero la hospitalidad que dan aquí en España, primero por la cultura que tenemos, que somos, iba a decir primo hermanos, no, somos hermanos realmente, y después por la seguridad. Madrid es una ciudad muy segura, entonces claro, tú lo has podido comprobar in situ y puedes ir a cualquier hora, en cualquier momento,
por el centro y por las afueras, que en principio no tienen ningún problema. Claro. Otra cosa que valoramos mucho y es parte también del área que tú dominas, que es el tema del Estado de Derecho, todas las implicaciones legales que hay, que es verdad que hay que tomar en cuenta. Cuando uno viene como inversor, como extranjero, pues hay algunas cosas que no está familiarizado y uno quiere evitar errores que después tengan multas, porque como hay Estado de Derecho, evidentemente, pues hay consecuencias, desde alquilar un coche al manejar aquí, multas de tránsito, en fin, todas esas cosas preventivas, me imagino que son de las cosas que también adviertes, ¿no? Aquí lo fundamental, antes hemos estado hablando Arturo y yo, y aquí lo fundamental un poco es saberte asesorar, y sobre todo al principio. El landing, como decías tú, para llegar a un país es muy complicado, y para todos es muy complicado llegar a un nuevo país y sin saber nada, sin saber el papeleo, sin conocer la cultura realmente, porque al final cada uno, aunque seamos hermanos, cada uno tiene una cultura diferente, pero sobre todo el landing y al llegar a un país y que te puedan asesorar para ser lo más sencillo posible, porque sabes tú perfectamente que tampoco es muy sencillo, al final todo tiene una burocracia, pero es verdad que si te sabes asesorar y vas con las personas adecuadas que te puedan ayudar a que sea todo más sencillo y más rápido, para eso estamos nosotros, para ayudar. Yo creo, antes lo comentábamos, cuando vas a un sitio lo mejor es ayudarte de los profesionales y dejarte, contarles tu caso y decirles, oye, necesito tu ayuda y no quiero tener ningún problema. Y eso realmente es de lo que vivimos, de solucionar problemas. Totalmente. Es un poco triste, pero a la vez es así en nuestro trabajo. No, y muchas de las cosas que hacemos ambos es preventivamente, antes de que alguien migre su negocio, tenga una inversión o venga con su familia, ¿cuál dirías tú que son las consideraciones básicas, el ABC de cuando uno instala un negocio? Por ejemplo, lo primero es que te piden luego, te quieren pagar, ¿no? ¿En dónde me pagan? ¿A cuenta como persona física, como una cuenta a nombre de la persona? Aquí al final lo que tenemos que buscar es un poco el confort del cliente, que se sienta cómodo, lo primero, y lo primero que le decimos siempre es, primero, vente con nosotros, te arreglamos los problemas y después, en el día a día, te vamos a ir asesorando, ¿vale? Poco a poco, porque cada uno tiene un problema. Al final, todo el Estado está distribuido en diferentes organismos. Cada organismo te solicita un documento diferente. Nosotros, por nuestra experiencia y el día a día, te podremos decir, oye, Hacienda te va a solicitar esta documentación. Trimestralmente necesitas tener esto. Nos gusta que nos envíes toda la factura para primero nosotros revisar que está todo correcto. Te vamos a llevar de la mano, sobre todo al principio. Después es un poco el día a día, tú vas aprendiendo poco a poco y al final la comunicación va a ser más sencilla. Al final después tú me vas a poder llamar y incluso únicamente va a ser para venir a tomar un café y contarme tus problemas personales o lo que sea, porque al final el día a día lo más problemático es el principio, pero son unos meses al principio y ya está. ¿Cuál es el típico perfil que te ha tocado atender y el típico error o acierto que han hecho para que tú digas, les pueda ir bien en España? O sea, que su experiencia en España sea exitosa y no sea traumática. ¿Qué dirías tú Lo fundamental es no intentar correr, no querer empezar la casa por el tejado, como se dice aquí en España. Primero los cimientos, es decir, toda persona o toda que quiera constituir aquí una sociedad o quiera venirse porque quiere desarrollar una actividad profesional aquí, primero, los papeles, migración, ir a consulado, ir a comisaría, sacarte el NIE, o que tienes que solicitar primero la Golden Visa o una visa de residente temporal, etcétera. Primero eso, tener esos papeles fundamentalmente primero. Después ya el tema de ir a Hacienda. Entonces es un poco ir poco a poco, pero sin prisa, porque al principio todo es muy engorroso, lleva mucho papeleo, es complicado, pero al cabo de que ya lo tienes todo un poco controlado y agarrado de las manos, va rodado. Pero sobre todo, fundamentalmente, la llegada, para tenerlo todo muy bien atado. Aquí se asigna un número de Hacienda, ¿no? Para el tema de pago de impuestos. Y luego va uno al banco, sí, para efectos de abrir la cuenta. Primordialmente, primero que tienes que estar legal, irte a hacer los papeles para estar legal.
Después, si quieres desarrollar una actividad económica aquí, primero, darte de alta como autónomo en la Seguridad Social, después, darte de alta en Hacienda, porque vas a desarrollar una actividad económica y todos tenemos unas obligaciones fiscales, tanto como persona física, que tú tendrás que presentar una declaración de la renta si eres residente fiscal aquí en España, después consideras que Hacienda que eres residente fiscal aquí en España, pero también si desarrollas una actividad económica tienes que estar, entre comillas, fichado por la administración tributaria. ¿Cómo? Dándote de alta como una actividad económica. ¿Y ustedes apoyan en ese proceso? Nosotros apoyamos desde el proceso, desde el principio, que nos apoyamos con otro despacho especializado en migración, que es Carbray. Nosotros ayudamos a esa empresa, a esa persona, a que venga aquí, consiga los papeles y ya después le ayudamos a que se dé de alta en Hacienda, en la Seguridad Social y que desarrolle toda su actividad económica. Que quiere aquí realizar una actividad económica a través de una sociedad. ¿Por qué? Porque además tiene otro tipo de sociedades en su país de origen. Le podemos ayudar, constituir la sociedad, tanto legalmente como llevarles los temas fiscales, laborales, todos los temas. Aquí en Auren al final podemos hacer un traje a medida, además según las necesidades que tenga el cliente. Y le podemos acompañar desde el mismo momento en que nos dice que quiere constituir la sociedad hasta continuamente del mes a mes. Uno se hace residente fiscal a partir de qué momento y luego platícanos un poco. Decimos nosotros mucho en México platicar. Vale. Me encanta cuando dicen platicar, pero es de conversar, pero bueno, me dio gracia ahora acordarme de ello porque es una palabra que usamos mucho. Pero bueno, cuando empezamos a conversar sobre el tema de la ley Beckham, por ejemplo, ¿qué beneficios tiene un extranjero al inicio? Y otra cosa que no hay que perder de vista, que hay que comentarlo, no es lo mismo constituirse en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Galicia o en Cataluña, sí, aquí. Andalucía, o sea, donde pongas el negocio, también tiene que ver tu responsabilidad. Aquí ¿no? hay una pequeña complejidad aquí en España, porque al final somos 17 regiones. Realmente las que son un poco más complicadas es País Vasco, ¿vale? Que tiene un régimen, se llama el régimen foral del País Vasco, que es un poco diferente al resto de comunidades autónomas. Pero es verdad que cada comunidad autónoma asume algunas competencias. Y entre ellas aquí en la declaración de la renta de la persona física hay dos tramos, el estatal, que es fijo, y el autonómico, que puede variar en función de donde tengas tú la residencia fiscal aquí en España. Puede variar porque al final el tipo de gravamen que sumas tú el estatal y el autonómico puede llegar hasta el 53%, si estás en una comunidad autónoma o en otra. Aquí en Madrid, que es la más baja, está en el 45-47%, es decir, de tu renta, de toda tu renta del trabajo. ¿Vale? Entonces, ese es un primer paso que tú tienes que tener en cuenta, porque al final en rentas altas un 4 o 5% de diferencial es alto a pagar. Entonces, esa es la primera consecuencia que tienes que tener en la cabeza, dónde establecerte. También es verdad que aquí es una pena, pero no tenemos playa. A lo mejor es algo que va en contra nuestra, pero bueno, tenemos playa en avión a 3 horas incluso en coche y en tren. Y en ave. Llegas inmediatamente, la verdad. Y además aquí en Madrid. Que esa es otra ventaja, y paréntesis muy breve, pero las comunicaciones que tiene España. Claro. Yo creo que son de las mejores que hay en Europa. Tú recorres prácticamente todo el país de diferentes maneras, autobús, avión, tren, de alta velocidad, cercanías, metro, en fin, una variedad de opciones. Aquí al final, España y Madrid en particular, creo que es un centro neurálgico tanto para ir a Europa como para Sudamérica. Al final tú lo sabes que tenemos, es un hub aéreo directamente a Sudamérica con vuelos diarios a cualquier parte de Sudamérica, y aquí en España internamente, tú lo sabes, tenemos el AVE, que es el tren de alta velocidad que te lleva a diferentes ciudades. Barcelona lo tenemos a 2 horas y media en AVE, llegas a la estación de tren y sabes que son 2 horas y media. Los vuelos, tenemos vuelos internacionales a toda Europa, de África a Asia. Entonces es un hub y es un centro neurálgico, tanto para la movilidad de personas como para establecerse aquí a nivel de societario, ¿vale? Que ahora hablaremos. Primero hablaremos de lo que tú me comentabas antes de la ley Beckham,
qué bondades tiene este gran futbolista también que fue el Real Madrid. Que lleva el nombre de él porque claro, a partir de él... Él realmente es la ley de impatriados, pero bueno, gracias a que le fichó Florentino Pérez para el Madrid y se hizo expresamente, aunque no lo digan, la ley esta especial por Beckham cuando vino aquí, lo que hace es que una persona que no ha sido residente fiscal aquí en España durante los 5 años anteriores y opta a la residencia fiscal aquí en España, puede optar a una tributación por su rendimiento del trabajo aquí en España, sus primeros 600.000 euros, a un tipo fijo del 24%. El resto, a partir de 600.000 euros, va al tipo a la escala general, ¿vale? Aquí en Madrid pues, estaríamos en el 47%. Además, esa persona durante 6 años, porque al final es un periodo de 6 años, esa persona, los rendimientos que obtenga en el extranjero no tributan aquí en España. Es decir, tienes un rendimiento de una vivienda que tienes en México, en DF, por ejemplo, ese rendimiento aquí en España no tributa. Tributará en México, pero aquí en España no. Entonces, son las bondades que tiene este régimen. Tienes hasta 600.000 euros al 24%, que realmente en otros países es complicado. Es complicado. Otros países pueden tener un régimen parecido. Lo que pasa es que España, por cultura, creo que por facilidad, por idioma, cultura, lo que hablábamos de las comunicaciones de aquí a Sudamérica y a México en particular son muy fluidas. Creo que es un régimen que puede ayudar y además yo creo que aquí incluso en la Comunidad Autónoma de Madrid se está ayudando a las inversiones del extranjero para que vengan aquí a invertir. Se está reduciendo los tipos porque al final después en herencias aquí hay bonificaciones en la Comunidad de Madrid, herencias de padres a hijos tienen una bonificación del 99%, si tú donas 100.000 euros a tu hijo porque le quieres mucho, pues vas a tener una bonificación de un 99% en la cuota, es decir, está casi exento. Se está intentando atraer mucho inversor con exenciones y bonificaciones, es decir, se está intentando atraer y mucho inversor extranjero, mucho mexicano. Nos está viniendo mucha persona física en México y mucha persona física que quiere tener aquí sus sociedades o sus holding familiares que los quieren instalar aquí. ¿Por qué? Que ya me estoy enrollando mucho porque parece una clase de tributación aquí, pero bueno, ¿por qué? Aquí tenemos un régimen especial en España también para las para holding familiares que quieran aquí instalarse. Este régimen lo que hace es que tiene exenciones muy altas, hasta el 95% de los dividendos que obtiene de fuente tanto extranjera como de participaciones que tienes en España, ¿vale? Pues, tú tienes una holding establecida aquí, que es el régimen de entidades de tenencia de valores extranjeras, ETVE, y tiene un régimen que tienes exención por los dividendos y plusvalías de participaciones en el extranjero y nacionales, que cuando las transmitas o percibes ese dividendo está exento al 95% aquí en España. Si tú repartes los dividendos de la sociedad holding aquí española, de la ETVE al extranjero, no está sujeto a retención aquí en España, tributará en el extranjero, pero aquí en España no. Y además tenemos multitud de convenios, sobre todo con Sudamérica, que es fundamental. La red de convenios, en España tenemos convenios a nivel mundial, pero a nivel con Sudamérica es muy potente y al final tenemos convenios con todos los países de Sudamérica. Que son los llamados de no doble tributación. Sí, son los convenios de doble imposición, ¿vale? Claro. Lo que hace es un poco que si, yo siempre digo lo mismo, que una misma renta no puede tributar en 2 sitios diferentes. Entonces, para eso existen los convenios. Cuando hay disparidad de opiniones, vamos a decir disparidad de opiniones, como están grabando, y a ver si lo va a ver alguien de Hacienda, disparidad de opiniones entre 2 estados diferentes, que te dicen, tienes que ir al convenio, ¿vale? Para intentar que no haya una doble tributación. Y esto es lo que hacen los convenios. Y estos son regímenes muy especiales que está implantando el gobierno español, y ya llevan varios años, no, muchos años, tanto la ley Beckham como el régimen de ETVs, que es beneficioso para las inversiones aquí en España y para personas que vienen aquí a España. Sí, tengo que reconocer, José Pablo, que bueno, me has ayudado muchísimo en este proceso también de soft landing. A mí en lo personal, todo lo que ha sido el registro también como autónomo, después, bueno, ante la residencia,
luego el tema de seguridad social y bueno, he encontrado en ti la verdad y aprovecho la oportunidad para agradecerte que has sido muy, muy atento, muy gentil, estar disponible siempre para resolver dudas. Pero es verdad que cuando hablábamos de las 17 comunidades autónomas, la ley Beckham aplica para tema federal. Sí. Y luego por estado, por comunidad en este caso, tendríamos que encontrar si hay algún otro beneficio fiscal aplicado para amortiguar en la declaración de la renta anual. Eso es. Alguna consideración por venir. Aquí al final es verdad que a efectos de declaración de la renta, todas las declaraciones de la renta en todas las regiones son iguales. Lo que cambia es el diferencial de la comunidad autónoma, como te comentaba, que la declaración de la renta, al final la cuota que tienes que pagar está dividida entre una cuota estatal y la autonómica. La estatal es fija y la autonómica es la que te varía. Y esa es la que hay que tener. Esa es la que tener en cuenta, porque te puede variar entre 4 y 6 puntos porcentuales. Creo que comentábamos antes, puede llegar a ser un importe grande. A mí algo que me llama la atención, porque no lo tenemos en México y no lo he escuchado en otros países de Latinoamérica, probablemente lo haya, pero el tema de bondades que hay para las familias numerosas, pero eso ya es en tu declaración particular como persona física, sí. Hay un amortiguo ahí de beneficios, aquí, ¿no? Efectivamente, aquí, bueno, no hay demasiadas ayudas a la natalidad, porque es verdad que no hay muchas ayudas. Hay deducciones por nacimiento de hijos, por ejemplo, hay deducciones por maternidad también, hay deducciones por mantenimiento de una empleada de hogar, porque tú la contratas cuando has tenido niños, y para familias numerosas. Familias numerosas aquí es a partir de 3 hijos, ¿vale? Entonces también tienes unas bonificaciones en la declaración de la renta que te restan a la hora de pagar esos tributos y de esa cuota que te correspondería pagar. Esas son las bonificaciones. Pues tienes bonificaciones, pues por ejemplo, por educación, por compra de material escolar para el colegio, por clases extraescolares de inglés o de otros idiomas, porque lo pagas en una academia. Todo eso va sumando, son pequeños pellizcos que vas sumando. Bueno, son ayudas que te hacen amortiguar un poco el regalito que tienes que hacer a la madrastra, como lo llamo yo, que es Hacienda, ¿vale? Claro. Anualmente. Y hay algunos que probablemente nos están escuchando que ya son españoles y viven en México o en Latinoamérica y no han sabido sacarle, pues, de alguna manera, alguna ventaja. Típicamente, creo yo, para los que tenemos hijos, el acceso a la educación en España, primero, es gratuita, segundo, es de muy buena calidad. Y los que son privados están a unos costos bastante aceptables en comparación con América. Sí. Entonces yo creo que es una ventaja también. Y también he visto que cuando tú presentas un carnet de familia numerosa, también hay algunas hay ayudas, incluso en instituciones privadas, que hay un área específica que luego será materia de otro podcast, porque pues hay muchas cosas que informar, pero que la gente, al menos que nos está escuchando ahora, sepa que también hay un lugar donde se registra uno para poder tener un carnet y luego irlo presentando, así como el famoso tarjeta de identificación extranjera, el TIE, que trae el NIE, el número de identificación extranjera, pues también, aunque te hayan dado la residencia, pero no tienes el documento físico, pues probablemente no te hagan válido muchas cosas. Sí, efectivamente, como dices tú, al final, esta ayuda que dan a las familias numerosas, necesitas tener un carnet especial. Únicamente te van a pedir el libro de familia para justificar que son hijos tuyos, etcétera. Claro. Pues y vas a necesitar ese carnet tiene una caducidad de X años, pero puede ser más de 5 años o 10 años. En boletos de avión he visto también que a veces tienes bonificaciones. Hay una cantidad de... En ayudas para... Eso no saben los españoles que están en México. En tren, si vas a comprar billetes de tren, también tienes ayuda. Tienes ayudas para multitud de cosas. Y aquí lo que hablabas de tema de formación, como comentabas, tenemos enseñanza pública, enseñanza concertada, que es semipública, semiprivada. Se da una pequeña ayuda al colegio para que se mantenga, y la enseñanza privada. Y como dices tú, la enseñanza privada es de bastante calidad. Tienes cualquier tipo, tanto colegios ingleses, alemanes, italianos, de cualquier tipo, españoles normal y corriente. Se va hacia el bilingüismo aquí a nivel nacional. Todavía
nos cuesta un poco, pero vamos a atender a ese caso. Y después vamos a hablar de la formación a nivel ya posacadémico, es decir, universidades que están dentro de las más importantes a nivel europeo y ya escuelas de negocio como el Instituto de Empresa y diferentes másters que puedes hacer aquí que están entre los más importantes a nivel mundial. Y tú sabes, y yo creo que mucha gente de México que está viniendo aquí a España por la calidad de la formación de posgrado, es decir, todos los másters que están teniendo una calidad extraordinaria. Sí, la vez pasada en una reunión con la Embajada de México aquí en España nos daban los datos de que es España el destino número 1 de estudiantes mexicanos, claro, por encima de Estados Unidos. Eso quiere decir que sobre todo a escuelas de negocio viene mucha gente también a hacer máster, sí. Hay una cantidad de talento y que luego también ellos quieren luego emprender en España y probablemente ellos también necesiten esta información que ustedes hacen, ¿verdad? Efectivamente. Yo, por ejemplo, he tenido el caso de 2 chicas jóvenes que estaban estudiando un máster aquí en España el año pasado, han venido con la visa de estudiante y ya me dijeron, oye, es que José Pablo, estamos pendientes y teníamos pensado montar aquí un negocio y vemos que España se vive bien, tiene una calidad de vida muy alta, tienes cualquier país de la Unión Europea a menos de 2 horas en avión, se pueden hacer negocios, tenemos una cultura muy parecida, nos abrís las puertas para que vengan otros compatriotas, es muy fácil, entonces necesitamos vuestra ayuda, porque no sabemos en qué situación estamos, primero, si estamos bien encuadrados, somos residentes fiscales, no somos residentes fiscales, estamos engañando, no estamos engañando, necesitamos que nos ayudes, qué papeleo tenemos que hacer. Entonces, como decimos siempre, se hace un traje a medida del cliente, depende de las necesidades. Al final, cada uno tiene una necesidad y viene en una situación personal o empresarial completamente diferente. Entonces, es verdad que aquí en Auren, voy a hacer ahora una coletilla, tenemos una multitud de servicios que podemos dar. No solo yo, que a lo mejor es impuestos, contabilidad, laboral, corporate para fusiones y adquisiciones, consultoría, recursos humanos, human resources de búsqueda de altos directivos, auditoría. A mí me decía un cliente que además era mexicano, que era alto directivo de una empresa, de una filial aquí americana, y me decía, José Pablo, antes de buscar en otro sitio, seguro que vosotros lo tenéis. Digo, has dado en el clavo, Adolfo, has dado en el clavo. Aquí lo tenemos. O sea, eso, y al final yo creo que la persona que viene de primeras a un país, lo que necesita es alguien de confianza. Alguien que diga, oye, es que necesito que me llames 2 veces y ya está, solo para firmar. No quiero verte más, José Pablo. Entonces, tramítamelo todo y que sea lo más sencillo posible. Es verdad que después muchas veces dependemos de la administración y de la burocracia. Pero, como te comentaba antes, es un proceso que pueden ser varios meses, 2 o 3 meses o 4, dependiendo más o menos también de la disponibilidad que tú tengas de estar aquí. Pero a partir de ese momento, ya después va todo muy rodado, porque es mucho más sencillo. Pero es verdad que hay un momento y hay un periodo que es un poco más complicado, pero necesitas estar en manos de alguien que te dé seguridad y confianza. Y bueno, para eso estamos, yo creo, un poco. Fundamental, para los padres de familia que nos están viendo y escuchando, decirles que si tienen a sus hijos estudiando por acá, no duden en recomendar, se acerquen a nosotros con Auren, que estamos ahora como partners y como aliados estratégicos para vincular a este empresario, pero también a los hijos de los empresarios que están estudiando y que también en América tenemos el chip de emprendimiento muy fuerte, ¿no? La vecindad con Estados Unidos ha hecho que también desde muy jóvenes ya estemos buscando distintos emprendimienos y estamos contagiados de ello y aquí puedan ustedes a raíz de esto, que hay gente joven que tiene ideas maravillosas, que yo hay veces que cuando oigo ese tipo de ideas digo, madre mía, además es que lo tienes palpable, lo ves, pero no se te ha ocurrido a ti nunca. Gracias a Dios, aquí en España, otra de los beneficios que se están dando en los últimos años es la llamada ley de startup, que ayuda a los nuevos emprendedores
que tienen unos beneficios fiscales de seguridad social y para las empresas establecidas, bárbara, desde bonificaciones a la seguridad social, en vez de pagar 240 euros al mes, pagar 80 o menos euros al mes de seguridad social, a que las empresas que tengan un certificado de empresa emergente, que es específico, tributen al 15% en el impuesto de sociedades en vez del 25%, que es el tipo general, durante los 4 primeros años, con unas especialidades, ¿vale? Por no enrollarme. Entonces, son ideas que seguramente que tengan y a lo mejor piensen, es que voy a tener muchas trabas para montar mi negocio. No, es que a lo mejor es llamar a la puerta y decir, oye, tengo esta idea, ¿me podéis ayudar? Claro que sí, te ayudamos, Claro. Tú ten la idea, móntalo y nosotros te buscamos todo lo más beneficioso para ti. Entonces, únicamente es la idea. Si lo más complicado es tener la idea buena. Entonces, Claro. si la tienes, bienvenido sea. Y yo aprovecho para enfocar un poco cuál es nuestro rol. Y este es de ir encontrando aliados como ustedes, que hay en España, que te facilitan esa llegada. A veces suele ser complicado uno que viene de fuera, aunque hablemos el castellano, el mismo idioma, el mismo español, pues hay matices de cómo le llaman ustedes, por ejemplo, pues a los centros de salud, que ese es otro gran tema, el acceso a la salud. Sí. Ya decíamos el acceso a la educación, ahora el acceso a la salud que tiene alguien. Me acaba de pasar alguien que nos contó, un empresario mexicano de un alto poder adquisitivo que tuvo una contingencia con su mujer ya radicando acá. Él tenía el acceso a la salud, tanto la pública Como la privada. como la privada, porque además aquel que viene de fuera para no ser una carga del Estado, migración, el tema de extranjería, te obliga a tener un seguro privado, que además es muy accesible en costo. La verdad es que luego, y tienes una gran cobertura, no tienes el coaseguro además y el copago famoso. El copago, claro, efectivamente. Aquí al final, tú lo sabes, al final aquí, y ya, después si tienes el acceso, consigues el acceso a la seguridad pública, bueno, yo espero que no lo complementas. Espero que no lo hayas tenido que utilizar. No hasta ahora. Pero al final tenemos una seguridad pública muy buena. Que para eso es, ojalá no lo necesitemos claro, nunca, pero final, cuando lo llegues a necesitar, como fue el caso de él, no supo qué hacer. Y tenía derecho tanto a la seguridad social como la privada. Como la privada. Y si no actúa rápido por no saber a qué teléfono llamar de emergencia, uno que está aquí en España pues ya está familiarizado. Sí. El que viene de fuera no, y además en un momento de presión como esa. Entonces muchas de las cosas que quiero yo informarle a nuestros clientes y a los que nos escuchan y ven es decirles todos los beneficios que hay, todo el acceso de apoyos que hay en España que a veces desconocemos y no utilizamos. Yo creo que a veces nos quedamos con el 10, 15% de todo lo... Sí, después programas, verdad, en fin. Es verdad que también yo creo que un poco cuando venís un poco a España, al final se os cuenta cosas, pero como dices tú, se queda un 15, un 20% o un 25%. O hay teléfono descompuesto de alguien que... Sí, después hay intermediarios que uno sí me dice una cosa, después me dice otra, tal. Entonces, un poco el día a día y también intentamos nosotros contaros qué beneficios podéis tener. Y, oye, esto cuando yo te doy de alta a ti en la seguridad social junto con tu mujer y tu hija o tus hijos, pues tenéis estos beneficios, que podéis ir a la seguridad social privada, pero también a la pública. Y tienes un centro de salud cercano a donde vives, te empadronas, que ese es otro proceso que hay de empadronamiento fundamental en la Junta Municipal cercana según tu código postal. Y tienes un consultorio que puede estar a 4 calles, 5 calles, una redonda, ¿no? Me parece que hay una distancia promedio. A través de la distancia por barrios hay diferentes centros de salud, que esa es la salud pública y es lo que te va a dar que no tienes que pagar ningún tipo de seguro ni nada. Entonces, al final eso, pues puede haber unos 2 o 3 centros de salud en cada uno de los distritos. Es decir, como dices tú, la cercanía, andando, pues siempre puedes estar andando, digo, 15 minutos, no más. Después si coges transporte público... Y luego ya escoges tú si en la mañana, en la tarde. Efectivamente. Llegas primero con tu médico de cabecera, le llaman acá, y luego ya te envía al médico especialista. Al especialista, que ya son los hospitales que tienes alrededor. Además son hospitales que están incluso dentro del propio Madrid, no es que estén a las afueras, sino que dentro incluso de la propia ciudad de Madrid o el resto de ciudades de España, que yo me estoy centrando un poco en Madrid, pero en el resto de ciudades tienes igual, hospitales
principales en el centro de Madrid. Entonces, funciona muy bien. La sanidad además sanidad cada vez va mejor también. Funciona muy bien y bueno, el abono del transporte público, luego hay si eres menor de 25 años o si eres mayor de edad de los 65, te sale una cosa ridícula. Ilusoria, 5 euros al mes. Como no soy ni joven ni demasiado mayor. Estás en el medio, tú eres de los que pagan. Claro, yo entre por los medias, otros. efectivamente. Pero sí, tiene unas bonificaciones para gente joven y para mayores de 65 años, pues que puedan dar a lo mejor por 10 euros al mes y te pueden mover alrededor de todo, vamos a decir, del círculo central de todo Madrid, sin límite de viajes, tanto en autobús como en metro. Es una facilidad. Increíble. Yo hace 20 años que era estudiante de máster, cuando estudié aquí, recuerdo que lo primero que reservaba era el abono mensual y era como 30 y tantos euros. Sí. Ahora he visto que incluso no solamente no ha subido, sino que ha bajado. Sí, ha bajado un poco. Y hay consideraciones. Sí. En función de la zona, sí, en función de la zona te cuesta más o menos. Entonces, bueno, y después hay bonos. Si tú, por ejemplo, vives en Segovia, que es una ciudad que está muy cerca, pero vienes a trabajar a Madrid todos los días, en el AVE, que tardas 40 minutos, es decir, que no es ninguna locura, desde la estación de Segovia a la estación de Madrid, de cercanía, 40 minutos, y creo que el billete te sale a unos 65 euros. Sí, es una locura. Entonces, vamos, que en ese sentido, comparado yo creo que con otras ciudades del mundo, tiene muchas facilidades. Tiene muchas ventajas. Atrás nuestro están ahora construyendo y me dicen que va a haber una nueva estación del metro que se va a llamar probablemente Di Stéfano. Sí, Santiago Di Stéfano. Santiago Di Stéfano, que uno fue los... Aquí alrededor del Bernabéu, es verdad que va cambiando todo, yo no sé. Pero sigue la ciudad, y lo destaco porque sigue la ciudad mejorando su transporte constantemente. Sí. Ya de por sí está muy bien comunicado. Entonces, en fin, creo que hay una gran calidad de vida, aunque tocamos otros temas que no son el núcleo duro del tema de fiscalidad, pero que son beneficios. Sí, para que vean que aquí al final... Que son final, derivados de estar... Que además de las bondades que podemos tener de un poco de ayudas fiscales, laborales, etcétera, y a las empresas, que también al final aquí vais a estar un poco como en vuestra casa, o segunda casa o primera casa ya, si os decidís aquí a vivir. Porque tenemos muchas bondades, sobre todo para países sudamericanos, por eso, por el habla, la cultura, la manera de ser, la facilidad que puedes tener para viajar. Entonces, yo creo que es un conjunto, no hay que ir únicamente al tema fiscal a lo mejor, porque después a lo mejor estás en un sitio que llueve todos los días y no estás acostumbrado, y estás amargado toda tu vida. Entonces, al final también tienes que buscar un poco la balanza, el balance, y decir, venga, pues yo creo que aquí me van a coger como uno más y voy a estar a gusto. Pues nada, te agradezco bastante la información que nos has dado. Yo creo que da materia para otras, luego enfoques, que a lo mejor podamos luego entrevistar por sector y encontrar algunas otras aristas que tiene la fiscalidad, algunas novedades, porque además siguen habiendo algunos cambios que podemos estar atentos a comunicar. Sí. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado este espacio de informar a nuestros clientes, a nuestra gente que nos siga a Binational Link, y que podamos seguir haciendo esta sinergia como esta que hicimos recientemente, de tener un foro en el que también hacemos networking. También ustedes han sido muy gentiles, muy cortés de provocar, tener un espacio aquí. Y como decía yo, de ser encontrador, bueno, pues encontramos a ustedes. No es fácil en el mercado encontrar a alguien con la especialidad, con el inversor o emprendedor latinoamericano. Tiene su matiz, su expertise, y encontrar este sitio además, detrás de nosotros tenemos un lugar que gusta mucho a nosotros, venir. Cuando puse yo en la agenda un partido de fútbol del Real Madrid, siempre fue lo más difícil conseguir boletos. Es complicado. Pero haber encontrado también este espacio también ubicado, tan accesible y tan fácil de identificar, pues ha sido también un tesoro. Yo agradezco mucho tu Que además, Arturo, ten en cuenta que primero por la cultura y todo lo que somos, y además ahora, como os hemos dicho, aquí vais a tener vuestra casa, y tener en cuenta además que es que Auren en Sudamérica es uno de los despachos más grandes y estamos presentes en todo Sudamérica, en Argentina, Ecuador, en Chile, Bolivia y en México. En México somos una referencia, en México, y Auren en Sudamérica somos el tercer despacho español con más oficinas. Es decir,
que es vuestra casa, que estamos abiertos aquí para hacer networking, Claro. para ayudaros, para que hagáis networking entre vosotros, que cuando vengáis para acá os sintáis cómodos, que vais a estar como en vuestra propia casa. Entonces, para eso estamos, para poder ayudaros, y muchas gracias a ti que has venido a vernos, nos estás ayudando, nos estás dando a conocer, y para ayudarte en todo lo posible, que sabes que aquí eres bienvenido y cuando quieras. Pues nada, pues muchas gracias, Muchas gracias, José Pablo. Arturo. Nos echaremos una o varias cañas. Unas cuantas cañas. Y después nos iremos a ver al Real Madrid Real con Madrid, el Stuttgart, eso. que empieza la Champions. Esperemos. En 2 horas, 3 horas más empieza aquí el Y partido. que ganemos. Y que gane el Real Madrid. Hay mucho madrilista allá de afición. Gracias por estar en este episodio más. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos pronto de nuevo, esperando en Muchas otra gracias. misión de negocios por acá en España. Muchas gracias. Aquí está vuestra casa y la casa de Arturo. Gracias. Vale, Encantado. encantado. Gracias.